¿Se ve lo que estoy compartiendo? No, doctor. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ok, me van a avisar si es que pasa de diapositiva en diapositiva o si se queda estático, ¿ya? Voy a empezar la clase de artritis, la clase teórica de artritis. Muy bien, vamos a empezar. Estos son los objetivos de este tema. El primer objetivo es describir las principales manifestaciones radiológicas de las enfermedades articulares más frecuentes. El segundo es identificar los lugares de afectación más frecuentes de cada entidad patológica. Y el tercero es conocer los métodos de imagen apropiados de acuerdo a cada patología. Este tercer punto es relativamente fácil debido a que en la gran mayoría de las manifestaciones, perdón, de las lesiones artríticas, la radiografía juega, fíjense que la radiografía simple juega un papel muy importante. De hecho, es el principal método de imagen. Si yo les preguntara, ¿cuál es el método de imagen más comúnmente usado o más apropiado para identificar artritis? La respuesta es una simple radiografía. ¿Sí? La resonancia, la tomografía, la ecografía juegan papeles secundarios. Sí sirven para ver, para hacer diagnóstico, pero el principal sigue siendo la radiografía simple para ver manifestaciones radiológicas de la artritis, ¿no? Hay alguna que otra entidad patológica como la sinovitis bionodular pigmentada, en la que sí, evidentemente, la resonancia magnética es el método diagnóstico de elección, porque no puede verse por tomografía o se ve muy pobremente por tomografía y por rayos X. Entonces, hay alguno que otro, por ejemplo ese. Todos los demás, casi la gran mayoría de las demás entidades, la gran mayoría, evidentemente la radiografía es el método de imagen de elección. Empecemos. Este capítulo, este tema de artrosis es el más comúnmente que se ve todos los días en la práctica médica. La artrosis, creo que ya han debido escuchar todo el mundo. La artrosis es una entidad asociada a la degeneración. Es una enfermedad degenerativa que ocurre con la edad. Todos vamos a tener, todos en general vamos a tener cierto grado de artrosis cuando lleguemos a cierta edad, por ejemplo, en la rodilla, en la columna, en los dedos, ¿no? Porque son entidades asociadas al uso repetitivo de esa articulación. Entonces, pues necesitamos ponernos de pie, necesitamos movernos, ¿no? Si no nos pusiéramos de pie, pues nunca tuviéramos artrosis, ¿verdad? Pero también nos moriríamos de otras causas, yo creo, si no nos pusiéramos de pie. Entonces, fíjense, la causa es microtrauma repetitivo, un trauma que es repetidamente durante varios años y pues empieza a producir la artrosis. Generalmente está asociado a la edad y es de tipo no inflamatoria, a diferencia de la otra gran enfermedad que se llama artritis reumatoide, en la que sí existe mediadores de la inflamación. En la artrosis no está mediada por factores de inflamación. Tiene 3 características radiológicas básicas que todos deberíamos de saber. Es una enfermedad tan grande que yo creo que todo estudiante de medicina, todo médico debería saber estas 3 características radiológicas de la artrosis. 1, la presencia de osteofitos. Los osteofitos son los llamados picos del loro o prominencias óseas, le dicen algunas personas, ¿no? Entonces, todas esas prominencias óseas o picos del loro que se ven en las regiones periféricas de las articulaciones se llaman osteofitos. Cuando uno ve este osteofito, lo más probable es que tenga una artrosis. La segunda característica es la esclerosis de superficies articulares. ¿Qué quiere decir esclerosis? Es la
el aumento de la densidad. Se ve blanco en la radiografía o radiopaco se ve en la radiografía. La esclerosis de las superficies articulares que están afectadas. Y la tercera característica es la disminución del espacio articular, la reducción del espacio articular. Algunos le llaman pinzamiento. Van a escuchar hablar, tiene pinzamiento. Pinzamiento es esto, disminución del espacio articular. En realidad, el espacio, le llamamos espacio articular los radiólogos, ¿verdad? Porque pareciera que es un espacio donde no hay nada, pero en realidad sí hay cartílago. Ahorita vamos a ver imágenes que ese espacio en realidad está ocupado por cartílago, ¿no? Esa reducción del espacio significa que el cartílago está reduciéndose y ese es otro dato de artrosis, pero ese dato no es tan específico como los otros dos. De estos tres, es el menos específico, la disminución del espacio articular, pero cuando no siempre se ve, ¿no? Cuando hay una artrosis leve que está iniciando, no se va a ver reducción del espacio articular. Cuando ya se ve reducción del espacio articular, quiere decir que ya tiene un grado moderado o un grado severo, un grado avanzado de artrosis. ¿Sí? Les voy a mostrar imágenes. Creo que no tengo imágenes normales. A ver, les mostraré una imagen normal. Pucha, qué macana. No sé por qué no he puesto imágenes normales. Qué pena. A ver. Ahí está. Esta es una imagen no normal, pero imagínense. Pueden ver este espacio articular. En realidad esto es patológico porque está calcificado su menisco. Hagan de cuenta que no ven nada aquí. Esto blanco no hay. Fíjense este espacio negro. Aquí hay otro espacio negro. Este es el cóndilo femoral, este es el platillo tibial. Fíjense este espacio, esta altura. Normalmente es negro, es oscuro. Pareciera que no hay nada, ¿verdad? Por eso le llamamos espacio. Pero en realidad no es que no hay nada. En realidad hay cartílago. Fíjense, en este caso se ha calcificado el cartílago. Esto es una condrocalcinosis. Eso es otra cosa, ¿no? Ahora, fíjense, comparen esa altura con esta. Fíjense cómo se ha reducido. Aquí prácticamente ya no hay espacio, ¿no? Se ha reducido severamente el espacio articular. Eso te está diciendo, hay una artrosis, ¿no? Puede ser una artrosis. Hay que ver dos cosas más. Esclerosis de superficies articulares. ¿Ven lo blanco que se ve acá? Más blanco que acá, más blanco que en todo lado. Esta imagen esclerosa, la esclerosis de superficies articulares, se da porque el hueso quiere seguir formando hueso. Los osteocitos quieren seguir formando matriz calcificada. Entonces, se ve escleroso, esas zonas se ven esclerosas. Ese es un signo de artrosis. Y la presencia de estos picos del oro. ¿Pueden ver estos picos? Estos picos se llaman osteofitos. Aquí también se ven osteofitos, pero está más afectada la articulación medial y, de hecho, la rodilla se ha ido hacia ese lado. Entonces pueden ver disminución del espacio, esclerosis y osteofitosis. Las tres cosas que debe de tener una artrosis. La rodilla les muestro porque es una de las articulaciones más comúnmente afectadas con artrosis. Pueden estar afectadas. A ver, ¿cuáles son las partes que más utilizamos los seres humanos? ¿Qué es lo que más utilizamos? Las rodillas, sí, porque estamos de pie. Todo el rato estamos de pie. La columna, sí, porque también estamos de pie y hacemos cosas de pie, saltamos y todo eso y nos movemos. Las manos también. Los tobillos, más, sí, también, pero parece que la mayor parte del peso se recarga sobre las rodillas más que sobre los tobillos. ¿Qué más? También puede haber en las caderas, en las articulaciones coxofemorales. Virtualmente en cualquier lugar puede haber artrosis, pero los más comúnmente afectados son las rodillas, la columna vertebral, generalmente la columna lumbar, y las manos. Fíjense, aquí les muestro ejemplos de artrosis. Así se ven los nódulos de Verdun y Burchard. ¿Ha debido escuchar esto o han debido leer? No sé, me acuerdo que en reumatología yo lo leí. Les apuesto que algunos de sus familiares tienen esto. Si ustedes se fijan las manos de algunas personas mayores, van a ver que tienen unas bolitas ahí. ¿Qué son estas bolitas? No, son los nódulos de Verdun y Burchard y los osteofitos, estos osteofitos que están aquí son esas bolitas. Fíjense los osteofitos. Fíjense la esclerosis de superficies articulares.
semejante esclerosis y semejante reducción de los espacios. Debía ser así. ¿Ven los espacios articulares acá? Y aquí ni se ve, ¿no? Fíjense que la artrosis afecta más a la parte distal de las manos, a las articulaciones interfalángicas distales y a veces a las articulaciones interfalángicas proximales. Pero las metacarpofalángicas casi no están afectadas, ¿no? Entonces, ese es por ejemplo, en la mano, lo común es que la artrosis afecte la parte distal de las articulaciones y la artritis reumatoide, al contrario, afecta la parte proximal. Este es un close-up de un acercamiento de esas articulaciones interfalángicas distales. Fíjense, dan este aspecto en alas de gaviota, ¿no? La esclerosis intensa. Fíjense, esta articulación está bien, esta articulación está bien, esta también. Fíjense la intensa esclerosis, la disminución del espacio y estos osteofitos marginales que se ven. En la columna, estos son ejemplos de la columna. Fíjense, aquí hay una geoda. ¿Sí? Aquí hay una geoda. ¿Qué es la geoda? Bueno, en geología, las rocas volcánicas, algunas rocas volcánicas tienen aire en su interior y los geólogos le han llamado geodas a las bolsas de aire o globos de aire que hay dentro de las rocas volcánicas. Y pues alguien lo ha comparado con eso y le ha llamado geoda también a los espacios quísticos dentro del hueso que podrían estar llenos de líquido o, en este caso, lleno de aire, ¿no? Pero muchas veces se pueden ver en artrosis. Les muestro esto porque muchas veces las personas que tienen artrosis también pueden tener geodas, como en este caso. Supuestamente es la acumulación o la impactación de este líquido sinovial al interior de un hueso, por, qué sé yo, traumas repetitivos, se impacta y queda el líquido sinovial, ingresa y lo llena y se hace una geoda. Y a veces en este caso, ¿por qué se ve aire? Alguien me pregunta, ¿pero por qué se ve aire? Los discos se degeneran, los discos intersomáticos de la columna se degeneran y cuando se degeneran se forma aire, dióxido de carbono se forma y ese aire se entró a esta geoda. Porque va hacia la parte más alta, ¡pum!, se entró a la geoda. Por eso nada más. Entonces, fíjense, esclerosis. ¿Ven cómo de escleroso están estos bordes? Osteofitosis. Fíjense estos picos, picos, picos. Adelante, atrás. Y disminución, disminución. Fíjense, este espacio todavía está más alto que este. O que este. Está más reducido que este otro. Fíjense aquí la radiografía. Fíjense que la tomo es mejor, ¿verdad? La tomografía le gana. Sí, pero aquí también se puede ver. Aquí está la radiografía. Fíjense los osteofitos. Deberían ser así, rectito, pero aquí ya empieza un poquito y aquí más. Osteofitos, osteofitos. ¿Sí? Eso sí, la geoda no se lograba ver claramente en esta radiografía. Fíjense, en este dibujito le pusieron pinzamiento discal. Pinzamiento o reducción del espacio articular es lo mismo. Son formas de decir. Y los osteofitos, ¿no? Fíjense, aquí también en las articulaciones. ¿Qué articulación sería esta? La interfacetaria. Fíjense, esta es la pars articularis, la faceta inferior y la faceta superior de esta vértebra y de esta vértebra se articulan. Aquí está la articulación y aquí está la misma articulación. Fíjense cómo en esta está normal el espacio articular, en esta está reducida. ¿Sí? Entonces, eso también puede ocurrir, no solo en las articulaciones grandes, como en las intersomáticas, sino en las interfacetarias también puede ocurrir. Aquí también podemos ver una artrosis a este nivel. A ver, este C1, C2, C3, C4, C5, C5 y C6 tienen artrosis. Aquí se ve reducción del espacio, osteofitos y algo de esclerosis. Bueno, aparte de esas tres cosas que tiene la artrosis, o que se ve en la artrosis, también puede existir erosión ósea en algunas articulaciones. Estoy hablando de la artrosis. Hasta ahorita sigo hablando de la artrosis. Dentro de la artrosis pueden existir algunas articulaciones con erosiones añadidas a esas características, a esas tres características, también se pueden añadir erosiones. ¿Pero en cuáles? Solamente en estas, en las sacroiliacas, en la temporomandibular, en la sínfisis del pubis y en las acromioclaviculares. Fíjense, aquí se ve algo de erosión ósea, hay un poquito en la sínfisis del pubis. Esto es parte de una artrosis.
Entonces, cuando hay erosión, no siempre es otra, no siempre puede ser una artritis reumatoide, puede ser también una artrosis. Y algunas veces se ven erosiones en estas articulaciones únicamente, en estas articulaciones. Muy bien. También puede asociarse a geodas, ya dijimos, ya les dije que es una geoda. Y también la geoda es un depósito subcondral de líquido sinovial en el hueso. Ahora, hay que diferenciar esto que se llama artrosis o enfermedad degenerativa articular, es lo mismo. Artrosis o enfermedad degenerativa articular es lo mismo. Hay una enfermedad que produce osteofitos, pero no esclerosis ni reducción del espacio, y se llama hiperostosis idiopática, ¿sí? Esta presenta sindesmofitos. Fíjense, estos son los sindesmofitos. Son puentes óseos que unen vértebras o elementos óseos yuxtayacentes, ¿no? Entonces, fíjense, ahí se ven unos elementos óseos que unen a manera de puentes sin necesariamente tener reducción del espacio articular ni esclerosis. Entonces, esto se llama hiperostosis idiopática y no tiene nada que ver que sea por artrosis. Esto no es artrosis, no es por el uso constante, no es por el uso, el uso digamos, añoso, el uso constante de estas articulaciones. Esta hiperostosis idiopática tiene otra explicación. Vamos a hablar de la segunda entidad patológica grande, que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una inflamación de la membrana sinovial en forma crónica de causa aparentemente, bueno, de naturaleza autoinmune, pero causa desconocida. Hasta el 25% es asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Y esto también aplica para la artrosis. El 25% es asimétrico. O sea, ¿qué quiere decir? Si tengo artrosis en mi mano derecha, debería de tener también en mi mano izquierda, ¿verdad? Eso es cierto en el 75 a 80% de las veces. Pero en un 20 a 25% no es así. Una mano está afectada y la otra no. O una rodilla está afectada y la otra no. ¿Me entienden? Entonces, la mayor parte de las veces sí hay simetría, o sea, sí se ven afectadas dos articulaciones, pero en 25% es asimétrica. ¿Cuáles son las características radiológicas de la artritis reumatoide? 1, aumento en volumen de partes blandas. 2, erosiones marginales. 3, osteoporosis. Y 4, disminución del espacio articular. Entonces, el aumento en volumen de las partes blandas típicamente ocurre, obviamente, en la región, en la articulación que se está evaluando, ¿no? Como es una enfermedad que produce inflamación, que sí está mediada por el mecanismo de la inflamación sabemos que es dolor, calor, rubor, tumor, ¿verdad? Entonces, tumor, dije, entonces quiere decir aumento de volumen. Eso es, aumento de volumen de partes blandas. Segundo, erosiones marginales. En vez de osteofitos que se veían en la artrosis, en la enfermedad degenerativa, en este caso se identifican erosiones marginales que son, marginales quiere decir que están en las regiones periféricas de la superficie de carga de esa articulación. Y la tercera existe debido al aumento de volumen y al aumento de la hiperemia, por el aumento de la vascularidad, se produce osteoporosis. Todo lo que produzca inflamación y aumento de la vascularidad va a producir osteoporosis. Hay osteoporosis. Aumento de volumen, partes blandas, erosiones marginales, osteoporosis y disminución del espacio articular. Esto, la cuarta, el que es disminución del espacio articular, también es un dato de una enfermedad crónica. En los estadios finales de la articulación, de la enfermedad, ocurre esto, que es la disminución del espacio articular. Generalmente es bilateral y simétrico, habíamos dicho hasta en el 75-80%. Las erosiones son marginales fuera de las zonas de carga. Eso es lo que les había dicho, ¿no? Son marginales. En la cadera, cuando existe artritis reumatoide, la cabeza femoral, la cabeza del fémur, migra axialmente hacia el fondo del acetábulo.
mientras que en la osteoartrosis migra hacia arriba del acetábulo, hacia la parte superior. Otras causas de migración cefálica de la cabeza humeral son la pseudogota y la ruptura de los tendones del manguito rotador. Cuando se rompe el manguito rotador, puede migrar la cabeza hacia arriba, la cabeza del... Pero estoy hablando de la cabeza humeral en este caso. Bueno, estas son imágenes típicas de la artritis reumatoide. Obviamente estos son estadios avanzados de la enfermedad. Se puede ver esta luxación o subluxación extensa con desviación hacia el lado cubital, ¿no? de las articulaciones metacarpofalángicas. Fíjense cómo se desvían hacia el lado cubital, hacia el cúbito. Y fíjense que están afectadas las articulaciones metacarpofalángicas más que las interfalángicas, como les había dicho. La artritis reumatoide afecta más en la parte proximal y la artrosis afecta más la parte distal. Fíjense la destrucción, me había olvidado mostrarles. Fíjense la destrucción ósea. Fíjense aquí lo destruido que está la cabeza de o la articulación perdón, la epífisis de este metacarpiano está destruida. La articulación está severamente reducida, está luxada y hay aumento de partes blandas y hay osteoporosis. Fíjense lo negro que se ve el hueso. ¿No les llama la atención que es negro, negro? El grosor de esta corteza es delgadita. Es osteoporosis. Eso es la osteoporosis. Fíjense, aquí se ven dibujitos de cómo se ve la artritis reumatoide. Siempre que vean esta mano, ya se supone que es una artritis reumatoide, ¿verdad? La desviación cubital de las articulaciones metacarpofalanges, deformidad en cuello de cisne de los dedos, deformidad en ojal del pulgar. Esto ya es cuando es una etapa tardía de la enfermedad. Estas son las etapas, fíjense, esto es lo que sucede realmente y se lo puede ver por ecografía. Fíjense, esta es una articulación sana, una articulación normal. Se ve el cartílago articular, se ve la membrana sinovial, ¿no? La cápsula articular, la membrana sinovial, y se puede ver la cavidad articular como tal. Fíjense que los ligamentos y los ligamentos capsulares están ahí adyacentes. Y se ve la corteza del hueso, el hueso cortical, el hueso esponjoso. Fíjense, empieza la sinovitis, empieza a inflamarse. Llega un proceso autoinmune y empieza a inflamarse. Empieza a aumentar de volumen la articulación. La membrana articular, la membrana sinovial, se engruesa y se inflama. Aquí es fácilmente de ver en la ecografía, porque se ve muchos vasos hipervascularizados. Fíjense cómo se ve de comido el cartílago articular. Se ve como si le hubieran comido, un ratoncito hubiera entrado a comerse por cachos este cartílago, ¿no? Y esta es la etapa de Panus, que es la pérdida de cartílago extensa de las superficies articulares. Fíjense, ya no hay cartílago. Aquí está el cartílago, ahí está el cartílago. Aquí no hay cartílago y todo es Panus, todo es inflamación. La membrana sinovial inflamada. De hecho, aquí, hasta si ustedes se fijan atentamente, se ven las erosiones. Se ven erosiones óseas. El hueso está erosionado. Se ha comido hasta el hueso. Y después de la etapa de Panus llega una etapa de anquilosis fibrosa. O sea, se vuelve fibrosa la articulación y luego anquilosis ósea, ¿verdad? Y bueno, muchas veces se vuelve, se luxa. Aquí como ya no hay buena relación articular, se luxa y puede volverse anquilosa también. Se puede fusionar el hueso, perder la articulación. Fíjense cómo de osteoporótica se ve esta rodilla. Disminución de la densidad. Es negro el hueso, casi no se ve el hueso, ¿no? Cuando vean así un hueso negro, mucha, esto no, es una osteoporosis. Fíjense la reducción del espacio severa, pero no hay osteofitos. Osteoporosis, reducción del espacio, ya hay que pensar en artritis reumatoide, ¿no? Y si hay erosiones óseas, aquí hay una pequeña, pero aquí no hay mucho erosión ósea, ¿no? Y si hubieran erosiones óseas, pues eso más. Ahora fíjense en la ecografía cómo se ven las erosiones óseas. Pueden ver este hueco, este boquete. Este es un hueso, como pueden ver. Ven un boquete en el hueso, aquí otro boquete ahí en el hueso. No son las erosiones óseas que pueden verse por ecografía
y si uno les pone Doppler color, se ve el aumento de la vascularidad, así tremendo, tremendo. Entonces, está diciendo, está inflamada la membrana sinovial y pues seguramente es una artritis reumatoide. No siempre es una artritis, pueden ser otras causas también. Puede ser una artritis séptica o de otra causa. Fíjense la marcada disminución de la densidad, osteoporosis severa. El espacio articular está recontra reducido y ya con eso ya tenemos para decir. Y aumento de volumen de las partes blandas, está inflamado. Con eso ya podemos decir es una artritis reumatoide. Habría que ver erosiones más, pero las erosiones vienen ya un poquito después. Ya, en las manos, la artritis reumatoide tiene una distribución próxima, la habíamos dicho, ¿no? Mientras que la artrosis es distal. En la cadera, la artritis reumatoide, el desplazamiento es hacia arriba, mientras que la artrosis, el desplazamiento es hacia el fondo del acetábulo, o sea, en forma axial. Y para confundirlos más, les voy a decir que la artritis reumatoide, cuando es de larga data, cuando es de mucho tiempo, se añade artrosis. Se puede volver artrósico y empezar a formarse osteofitos y todo eso. Ya. Hablemos de otras entidades patológicas en las articulaciones, como son las enfermedades inducidas por depósito de cristales, como la gota. La gota es una enfermedad por depósito de cristales de urato monosódico por hiperuricemia, aumento del ácido úrico en sangre, ¿verdad? Creo que todos conocemos a alguien que tiene gota, ¿no? Que tiene hiperuricemia. Esa hiperuricemia hace que se depositen cristales diminutos de urato monosódico al interior de las articulaciones y se pinchen las articulaciones, se lesionen las articulaciones, los cartílagos articulares y pues se formen lesiones extensas. Cada vez se ve menos radiografías de gota. En mis épocas, cuando yo era residente, cuando era interno, me acuerdo que veía cada mes, veía una gota, 2 gotas en las radiografías. Cada vez ya no se ve en las radiografías la gota, ya cada vez veo menos. La última vez que vi fue hace unos 6 meses, una radiografía de gota. ¿Por qué? ¿Por qué se ve? Porque tiene que pasar entre 4 a 6 años de enfermedad activa para que sea visible radiológicamente. Pero antes de que llegue a 4 años, pues actualmente ya les duele una articulación, hay que consultan, se dan cuenta que es hiperuricemia y le dan tratamiento. Entonces, antes de que haya una lesión radiológica demostrable, ya se realizó tratamiento, ya se instauró un tratamiento y por eso ya no se ven tanto las radiografías con gota. Las erosiones son bien definidas, tan bien definidas, estas erosiones son tan típicas, yo digo, que una vez que uno las ve, si las grabas en tu cabeza y las vuelves a ver, no te vas a equivocar. Es decir, esto es una erosión por gota, porque tiene una característica bien clara, que son los bordes esclerosos. Van a ver las erosiones bien definidas, redondeaditas y con bordes esclerosos. Y si ven así, es gota, hasta que no se demuestre el contrario. Los nódulos en partes blandas que se llaman tofos, han debido oír hablar, ¿verdad? De los tofos, y la distribución es aleatoria, puede ocurrir en cualquier articulación del cuerpo, pero típicamente se afecta, o con mayor predilección, se afecta la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. Se supone que si es metatarso, pues es pie, ¿verdad? No produce osteofitos. A ver. Añadido a la gota, frecuentemente existe condrocalcinosis, debido a que el 40% de los pacientes que tienen gota también tienen pseudogota. Y la pseudogota es la condrocalcinosis. A ver, aquí está una imagen. Si se graban esto en su cabeza, nunca más se les va a olvidar. Fíjense, es como si alguien le hubiera mordido. Aquí 2 mordidas, 1 y 2. Pero fíjense, su mordida es de bordes tan bien delimitados y su borde es escleroso, es blanco, 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 blanco. Yo veo esto y está en el primer dedo del pie, listo, es gota, hasta, fíjense esta está más grande todavía, ¿no? Es gota bilateral. Fíjense, así se inflama, ¿no? Entonces, típicamente, y es dolorosa, es súper dolorosa. Fíjense lo rojo que está, lo inflamado, ¿no? Esa es la imagen típica y esta es la radiografía típica de la gota.
Hablemos ahora de la pseudogota. La pseudogota es una enfermedad producida por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. ¿Sí? Es otra enfermedad producida por depósitos de cristales. Pero en este caso no es por ácido úrico, sino es por pirofosfato cálcico. Enfermedad, bla, 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 ya. Se diagnostica mejor radiológicamente que clínicamente. Fíjense, esta es una de las pocas que el radiólogo tiene la razón. Bueno, siempre tenemos la razón. El radiólogo da la última palabra, en otras palabras, aquí, en esta enfermedad, porque tiene una tríada clásica, que es dolor, que es inespecífico y es intermitente, que se asocia a una calcificación de los cartílagos, ya sea menisco o del cartílago fibrotriangular de la muñeca o de la sínfisis del pubis. Destrucción de la articulación que lleva secundariamente a artrosis. Puede haber calcificación de partes blandas asociadas, en cuyo caso habría que diferenciarlos de depósitos de hidroxiapatita. A ver, aquí está. Forma de distinguir la enfermedad degenerativa articular de la pseudogota es la localización, ¿no? El hombro, el codo, la muñeca. Fíjense, la pseudogota ocurre en articulaciones que normalmente no están afectadas por la artrosis. El hombro casi nunca está afectado, no, pocas veces está afectado por la artrosis. El codo también, casi no hay artrosis en el codo, en la muñeca tampoco. Articulaciones carpo-metacarpianas tampoco, casi no hay mucha gota. Y las articulaciones patelofemorales, que esta sí puede haber en la enfermedad degenerativa articular. Bueno, fíjense, así se ve la pseudogota. Si ven al menisco calcificado, los dos meniscos están calcificados. Es una pseudogota hasta que no se demuestre, hasta que se demuestre lo contrario, en realidad. Fíjense, calcificación de los meniscos. Y aquí calcificación del fibrocartílago triangular de la muñeca. Articulación de Charcot. Hablemos un poquito de la articulación de Charcot. Esto, yo no sé, esto debía estar más adelante, porque es más importante incluso, porque lo van a ver, ustedes lo van a ver y no van a saber qué es. Se van a olvidar de esta clase y no van a saber qué tiene esa señora o ese señor, por qué camina así, van a decir. Y se van a olvidar de esta clase, de esa puesta. Es la articulación de Charcot. Tiene una triada. Esta es la triada que todos deberían de saber. Es hueso neoformado heterotópico, o sea, se empieza a formar calcificaciones óseas o hueso, pedacitos de calcio en las partes blandas adyacentes a la articulación. Luxación. Casi siempre existe en etapas moderadas a etapas tardías de la enfermedad, luxación. Y destrucción ósea. Esta destrucción ósea es de las más... destrucción ósea hay en todas las enfermedades articulares, pero la de la articulación de Charcot es especialmente fea, es especialmente destructiva, es especialmente llamativa la destrucción ósea que se produce. Pocas veces se ven ese tipo de destrucción ósea. Y lo van a ver en en las personas que tienen diabetes. Por eso se ve harto, por eso les digo que van a ver esto. Harto, porque ¿cuánta gente tiene diabetes? Cualquier cantidad de gente tiene diabetes. Y van a pasar 10 años, 5 años, 15 años de su diabetes y se le puede formar una articulación de Charcot. Lo van a ver. La articulación de... bueno. A ver, la articulación con falta de inervación más común es el pie diabético, que origina una fractura de Lisfranc, ¿sí? O sea, lo que ocurre es que en estas personas con diabetes se les denerva, por la microangiopatía ocurre un daño en la inervación, un daño nervioso que produce alteración en la inervación nerviosa, no sienten, por lo tanto se empieza a destruirse el hueso y se produce esta fractura de Lisfranc. ¿Han oído hablar de la fractura de Lisfranc a nivel de las articulaciones tarso-metatarsianas? Aquí está. Fíjense este pie. ¿Alguna vez lo han visto? Es un pie plano, planísimo, y camina como si esta persona camina. Van a ver algunas personas que caminan así, y cuando vean su caminar ya van a decir, esta es una persona que tiene diabetes y seguramente tiene una articulación de Charcot, es diabético. Entonces, cuando caminan es muy parecido a esas personas que caminan con sus pantuflas
y esas pantuflas que rebotan cuando camina, uno anda, da un paso y rebota, así parece que rebotara la punta parece que no estuviera unido todo el pie por su armazón óseo, parece que el hueso estuviera con los dedos estuvieran colgando cuando camina, los dedos del pie tiemblan, parece que estuvieran flotando. Eso es típico de una articulación de Charcot. Y esto es típico de la diabetes en esta parte. Fíjense cómo han trazado una línea acá que une el primer metatarsiano, este es el metatarsiano, con la parte media del astrágalo. Y debería de ser recta. En este caso han trazado la misma línea y fíjense cómo hay una angulación, ¿verdad? Hay un hundimiento, fíjense, se ha hundido. Todos estos huesos se han hundido. Al hundirse, fíjense esta curvatura ha quedado plana, pie plano, ¿no? Y se ha fracturado todo esto. Aunque no crean, lo que ha pasado aquí es una fractura masiva, se ha roto todo esto y es una fractura de Lisfranc, se llama así. Fíjense cómo se ha roto. Se ha luxado y se ha fracturado todo esto. Es un pie de Charcot. Y estas personas ni siquiera les duele mucho. Caminan y no te dicen nada. Así estoy. No, es increíble por la denervación que no sienten el dolor. Bueno, vamos a hablar ahora de la osteocondromatosis sinovial. Es una metaplasia de la membrana sinovial. Fíjense, metaplasia. No es displasia, no es hiperplasia, es metaplasia. Bueno, están llevando en cuarto año, creo que llevan patología, ¿verdad? Yo me acuerdo que llevé patología especial y en cuarto año me enseñaron a diferenciar metaplasia de displasia, de hiperplasia, ¿verdad? Entonces ya me imagino que saben lo que es metaplasia de la membrana sinovial, con depósito de cartílago que se calcifica. O sea, la membrana sinovial empieza a fragmentarse y a depositar cartílago, pedacitos de cartílago que luego se calcifican. El 70% de las veces. El 30% no se calcifica. Es común en articulaciones grandes como la cadera, la rodilla, codo y también el tobillo. Puede producir cuerpos libres de diferentes tamaños. Yo las que he visto, casi todas, en rodilla o en cadera. No, nunca he visto en codo ni en otro lado, pero parece que hay. Lo que llama la atención es la presencia de estos depósitos de cartílago calcificados que se llaman cuerpos libres, que son de diferentes tamaños, puede ser secundaria a una enfermedad degenerativa articular. O la primaria, ¿no? La secundaria sería secundaria a enfermedad degenerativa articular y la primaria sin mediar la enfermedad degenerativa articular. Cuando son los cuerpos libres del mismo tamaño es la de tipo primaria y cuando son de diferentes tamaños es la tipo secundaria. Fíjense, esta condición autolimitada y no agresiva es más frecuente en la rodilla, seguida de la cadera, el hombro y el codo. La osteocondromatosis sinovial o condromatosis sinovial tiene un inicio gradual de dolor monoarticular y rigidez en la articulación. Dicen, me duelen las mañanas y me va doliendo poquito a poco, va pasando el tiempo y me duele más y todas las mañanas siento que está más rígida mi articulación. Fíjense, bueno, esta no es muy buena, pero es una tomografía y esta es una radiografía. Parece un coliflor, fíjense, un coliflor ahí de calcificaciones redondeadas de diferentes tamaños, ¿no? Chiquititos, grandes, medianos, de diferentes tamaños, adyacentes a esta articulación que es la articulación del hombro, ¿no? Habíamos dicho que cuando son de diferentes tamaños es de tipo secundaria y cuando es del mismo tamaño es primaria. Entonces, esta es una de esas. Fíjense en la articulación de la rodilla. Parece normal esta articulación, pero si se fijan aquí arriba, la articulación por si acaso termina aquí arriba. La gente piensa que aquí termina la articulación. La cavidad articular llega hasta acá. Entonces, fíjense cómo hay estas bolitas, estas calcificaciones de diferentes tamaños aquí en el receso suprapatelar de la cavidad articular, ¿no? Esto yo lo he visto varias veces y es una osteocondromatosis sinovial. Fíjense, las calcificaciones parecen racimos de uva, ¿no? Y esta es secundaria, claramente, porque tiene artrosis. Fíjense la artrosis que tiene. Reducción del espacio, esclerosis, osteofitos. Hablemos de la sinovitis bilionodular pigmentada. Es otra entidad patológica caracterizada por inflamación crónica de la membrana sinovial que causa proliferación de esta.
La inflamación y el derrame articular causa dolor y destrucción de la articulación, casi nunca se calcifica. Diagnóstico diferencial con la osteochondromatose sinovial no calcificada. Dijimos que el 30% de las osteochondromatosis sinoviales no calcificadas, perdón, el 30% de las osteochondromatosis sinoviales no se calcifican. O sea, los cuerpos libres no están calcificados. En este caso podría haber un diagnóstico diferencial de ese 30% con esta entidad que se llama sinovitis bionodular pigmentada. El diagnóstico definitivo, ¿se acuerdan? Les había dicho, es la resonancia magnética. No se puede ver por rayos X. Fíjense aquí, en los rayos X parece normal esta articulación del tobillo, pero si uno se fija atentamente, parece que hubiera alguna erosión ahí y la persona refiere dolor en la cara anterior del tobillo. Le haces la resonancia magnética y fíjense cómo se ve una masa hipointensa en esta secuencia en T1 que produce erosión ósea tanto del astrágalo como de la tibia. Bueno, hablemos ahora de la espondilitis anquilosante, enfermedad inflamatoria, sí, espondilitis anquilosante solamente vamos a hablar. Bueno, la espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune que se manifiesta por calcificación de ligamentos y partes blandas adyacentes a las articulaciones afectadas, produciendo endurecimiento y rigidez de las articulaciones. Afecta generalmente a estas dos, a la columna y a las articulaciones sacroiliacas, produciendo en última instancia fusión de las articulaciones sacroiliacas. Fíjense, tiene una evolución hacia anquilosis, o sea, produce anquilosis después de 10 años de afectación. Uno puede ver pérdida de la lordosis lumbar, de la lordosis fisiológica lumbar, pérdida de la cifosis dorsal, aplanamiento. Cifosis se escribe con X y también se puede escribir con C, si no estoy equivocado. Aplanamiento de torácico y cifosis cervical, o sea, inversión de la lordosis cervical. ¿Sí? Fíjense, esta es una radiografía de la columna cervical relativamente normal. Tiene artrosis acá, pero si se fijan, esta curvita es una curvita levemente lordótica. Todos tenemos una lordosis en la columna cervical. Fíjense, esto es un bambú. Todo el mundo conoce, creo, esto, el tallo de bambú, ¿verdad? Fíjense cómo se parece mucho al tallo de bambú. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Se parece mucho, ¿no? Al tallo de bambú, esta enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Fíjense la calcificación de las partes blandas adyacentes a las vértebras. La calcificación del ligamento vertebral común posterior y del anterior está calcificado. Por eso da ese aspecto en tallo de bambú. Se calcifica y se vuelve rígido, y al volverse rígido, fíjense, se vuelve recto. La lordosis aquí casi está perdida. Aquí también la lordosis cervical, la columna cervical está perdida, está rectificada. Fíjense las calcificaciones de las partes blandas y fíjense cómo aquí se ha fusionado. Aquí todavía hay sacroiliacas, aquí se ha fusionado las articulaciones sacroiliacas. Aquí todavía hay una, aquí está parcialmente fusionada. La tomografía computarizada que muestra la evolución, estas son tomografías que muestran la evolución de unas sacroilitas en la espondilitis anquilosante, con signos de erosiones óseas. Fíjense, en la A, hay unas cuantas erosiones óseas. Dijimos que esto puede ser incluso por artrosis, ¿verdad? Cuando se ve así, uno puede decir, bueno, puede ser artrosis, también podría ser espondilitis anquilosante, pero lo más probable es que sea solamente artrosis. Esto es lo común, no pasa nada. Pero ya cuando se empiezan a ver puentes óseos, como en este caso, puentes óseos, ya uno aquí podría decir, ya esto puede ser una espondilitis anquilosante. Si no hay articulación, se ha fusionado, ya es una espondilitis anquilosante, ¿sí? Bueno, grado 0, sacroiliacas normales. Grado 1, pseudoensanchamiento. Grado 2, ensanchamiento del espacio, estrechamiento, perdón, del espacio articular, esclerosis y erosiones. Grado 3, formación de puentes óseos. Y grado 4, anquilosis completa. Muy bien. Aquí vamos a terminar. La próxima clase vamos a terminar este tema, que son las espondiloartropatías HLA-B27, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante, que ya ahorita acabo de hablar de esto, y la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de Reiter. ¿Sí? La próxima clase terminamos con esto y vamos a iniciar el tema de lesiones líticas benignas. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.